Quien como Dios, espero que estén muy bien para la mayor gloria de Dios. Vamos a realizar este pequeño programa con la ayuda de Dios. En esta oportunidad, el libro nos va a proponer a reflexionar y a compartir un poco acerca de una virtud, acerca de la virtud de la obediencia. Vamos a ofrecerle a nuestra dulce Señora durante esta semana este obsequio. Realmente lo que hacemos cada semana es intentar practicar una virtud y ofrecérsela a la Virgen María como un obsequio. Nosotros como consagrados debemos esforzarnos por imitar las virtudes que tenía la Santísima Virgen María. Vamos a empezar con una oración pidiéndole a nuestro amado Jesús que sea Él el que ponga cada palabra y que sea Él inspirando y suscitando lo que se va a decir en esta oportunidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, amado Jesús, porque estás aquí en medio de nosotros. Te suplicamos que derrames tu Santo Espíritu, Señor, y toques a cada una de las personas que está escuchando este programa, Señor. Bendícenos, Señor, danos la unción en la palabra, Jesús, para que seas tú, Señor, tocando cada corazón. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Yo te suplico, Santo Espíritu de Dios, que te derrames fuertemente en este momento sobre cada uno de nosotros, que unjas nuestras palabras. Ven, Espíritu Santo de Dios, con la fuerza que descendiste en Pentecostés. Te suplicamos, Espíritu Santo de Dios, que vengas, llénanos con tu santa presencia, inúndanos. Ven, Espíritu Santo de Dios, que seas tú suscitando cada palabra. Danos la gracia de guardar todo esto en nuestro corazón, para tu mayor gloria, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quien como Dios, espero que estén muy bien. Es todo un reto poder cada semana intentar afrontar una virtud diferente. Sé que el Señor nos está transformando, nos quiere transformar. Es increíble cómo el Señor ama tanto que el cristiano practique la virtud, que es como si Él mismo se bajara del cielo y con sus propias manos moldeara nuestro barro. Recuerdo el pasaje en el que dice el Señor, el profeta: ve a la casa del alfarero. Y efectivamente va y le muestra el Señor que así hará con el pueblo. Pero para que este molde, para que este barro pueda ser moldeado, tiene que estar húmedo, tiene que estar regado por el agua de la gracia. ¿Sí? Entonces, pidamos al Señor que sea el que nos ayude en esta semana a practicar la virtud de la obediencia. Nos va a decir la Santa Concepción Cabrera de Armida que nosotros estamos llamados a serle obediente a nuestros superiores, pero que nuestros superiores están llamados a ser obedientes al Espíritu Santo, a las mociones del Espíritu Santo, que les pone tanto a ellos como a cada uno de nosotros. Y entre más seamos fieles a estas mociones, nos va a decir el libro En la Escuela del Espíritu Santo, el Señor va a suscitar más mociones. Y entre más infieles seamos, entre menos diligentes seamos, el Señor va a hacer que estas mociones sean cada vez menos, va a enviar menos mociones. Y pone el ejemplo, en este libro se pone el ejemplo de una mujer que estaba una religiosa que estaba en un convento y sintió el impulso en su corazón
de llevarle agua a una hermana suya. Ya estaba un poco tarde, sin embargo ella se venció a sí misma y fue y le llevó un vaso con agua. Cuando su hermana religiosa estaba tomándose el vaso con agua, le dijo gracias porque le estaba pidiendo al Señor que alguien me trajera agua. No podía levantarme de mi cama y por eso le estaba pidiendo en oración al Señor. Y entonces ella entendió que esa emoción que el Señor ponía era la respuesta a las oraciones de esta religiosa. Y cuando llegó a su celda, esta mujer sintió paz en su corazón, sintió como una satisfacción interior. Y esto es lo que hace el cumplimiento de la emoción. Hace sentir en el alma como un regocijo, como una paz interior por el bien que se realice, porque es como la confirmación de que esto realmente viene de Dios. Eh, Nos va a decir Concepción Cabrera de Armida que el primer pecado fue la desobediencia. El primer pecado que se ofendió el Señor fue la desobediencia y por eso es necesario que nosotros queramos practicar la virtud de la obediencia para desagraviar el corazón de nuestro Señor. ¿Sí? Vemos que la obediencia está muy ligada a la humildad y la desobediencia está muy ligada a la soberbia. Por la soberbia de Satanás le fue imposible a él servirle al Señor y terminó diciendo no servian. Por la humildad de María le fue posible donarse totalmente al Señor y le fue posible decir fias voluntat tuas, hágase en mí según tu voluntad. Entonces es indispensable que nosotros como eh, subordinados o directores de algún movimiento podamos pedir al Señor la humildad para poder dirigir y para poder ser dirigidos, porque cuando el alma está llena de soberbia, le cuesta el dirigir, se empieza a desvirtuar y puede caer en algo que es muy delicado, que se llama el despotismo. El despotismo es aquel dirigente, esto más en cuanto a los gobernantes de naciones, pero lo podemos llevar al gobierno de una comunidad, al gobierno de un apostolado o al gobierno eh, en una empresa, al gobierno de nuestra familia. Lo podemos también aplicar en este sentido. La persona déspota es la que no se deja llevar en su ejercicio del gobierno ni por la razón ni por la ley, simplemente es como por lo que él quiere, por sus caprichos. Y hemos visto en la historia las grandes catástrofes que han pasado por personas que se han dejado llevar por sus caprichos en el momento de gobernar. Lo vemos, por ejemplo, el caso de Hitler, que simplemente por capricho dijo voy a matar judíos, sin importarle que eso iba en contra seguramente de la constitución que había en su país, en Alemania, ¿cierto? Y también iba en contra de la razón. Entonces es muy común encontrar personas con problemas de soberbia que terminan llevándose no por la razón. Entonces, el primer remedio para que la autoridad sea ordenada es que vaya ligada a la razón, que sea algo coherente lo que se pide, ¿cierto? Que no sean caprichos. Es muy común mm, escuchar al niño que empieza a llorar y decir, ¿por qué no? ¿Por qué me tengo que comer la sopa, las verduras? Y es muy común escuchar a las madres decir, porque es que aquí la que manda soy yo. Y esto es un error garrafal, no es simplemente por eso, debe haber una razón. Y es mucho más fácil obedecer cuando la razón de la orden va, por decirlo así, valga la redundancia, va conforme a lo que es razonable, ¿cierto? La mamá le puede decir, no, porque es que los nutrientes se pueden alimentar. Bueno, se me ocurre aquí este ejemplo, pero no sé si me hago entender, pero me refiero a que lo que se pide debe ser algo razonable, no debe ser algo incoherente para que el ejercicio de la obediencia pueda llevarse de manera adecuada, ¿cierto? Entonces, es muy importante esto, es una de las grandes desvirtuaciones
que pueden haber en el ejercicio de la autoridad. El Señor nos va a decir en su Evangelio que los grandes de la tierra los someten, ¿sí? Y los tiranizan. Pero usted no debe ser así. El que quiera ser el primero entre ustedes que se haga el servidor. Entonces el Señor nos muestra que la autoridad, más que un poder, es un don. Sí, es un regalo de Dios y está dado para servir, no tanto para imponerme. El segundo error grave en cuanto al ejercicio del gobierno es la falta de escucha, que también se da en almas que tienen problemas con la soberbia. Si el alma entre más soberbia, más difícilmente va a escuchar de razones, ¿cierto? Porque al alma que tiene esta inclinación hacia la soberbia, el reconocer que está equivocado o que está equivocada en sus postulados para él va a ser o para ella va a ser una pérdida. Por el contrario, el que reconozcan que sus ideas son las más adecuadas, para esto le genera cierta satisfacción, es como una, por decirlo así, como una riqueza en su corazón. Por, por el contrario, el humilde, aunque propone sus ideas, siempre está abierto a escuchar la voz de los demás para de esta manera enriquecerse y en ningún momento le costaría decir es mejor esta idea. Por el contrario, el que tiene problemas con la soberbia se monta como en un caballito de batalla a defender a capa y espada a muerte su idea y prefiere casi que por decirlo así morir antes que doblegar su orgullo, antes que doblegar su razón. Entonces es muy importante pedirle al Señor. Todos somos autoridad o lo seremos en algún momento, en nuestros trabajos, en algún apostolado. Entonces es muy importante esto, la escucha. Lo vemos en el Evangelio que Pedro pudo escuchar a Pablo, aunque Pablo llevaba muy poco tiempo o llevaba menos tiempo, aunque Pablo no había escuchado nunca a Jesús. Pedro pudo con un corazón humilde escucharlo y reconocer en lo que estaba diciendo Pablo que allí estaba la voz del Señor también. Entonces es muy importante en el ejercicio del gobierno que haya una apertura, que haya un corazón sensato, unos oídos abiertos, un corazón humilde. El Señor nos dice, sean mansos y humildes de corazón como yo lo soy. Y el Señor es la suma autoridad. Entonces, para que un gobierno sea conforme al corazón de Cristo, el gobernante debe ser manso y humilde como nuestro Señor. Eso en cuanto al gobierno. Hay otra desvirtuación en cuanto a la obediencia que es muy común y es, no sé si se pueda llamar obediencia a esto, pero es muy común ver, por ejemplo, en las empresas, que si un compañero pide un favor, a la persona le cuesta o difícilmente lo hace, o si lo hace con menos alegría. Pero por el contrario, si es el jefe el que lo pide, hay una diligencia aún mayor, hay una diligencia inmediata, hay casi que una satisfacción en poder servir. Entonces, en cuanto a la obediencia que es ser diligente, eh, hay una desvirtuación y es hacerla de manera selectiva. Y eso pasa mucho, no solo en los trabajos, no solo en las empresas, sino que también en las comunidades cristianas, ¿cierto? Que si es un director el que me pide algo, inmediatamente lo puedo hacer y está con alegría, deseo como que servir. Pero si es otra persona que me solicita algo, muchas veces ni siquiera soy capaz de hacerlo. Soy selectivo en cuanto al ejercicio de la obediencia, en cuanto al ejercicio de ser eh, presto a las solicitudes de los demás. Entonces esto evidencia que realmente no hay obediencia por Cristo, sino que tal vez se está realizando este tipo de obediencias por un puñado de fama,
por tener el aprecio de un director, por ocupar el puesto que tal vez estoy buscando, en el caso de nuestra comunidad, por tener la camiseta del color que yo la deseo, por que me dejen ejercer alguna función dentro del movimiento. Hay personas que sienten un deseo desordenado por predicar porque lo ven como llamativo, o sienten un deseo desordenado por hacer una liberación porque lo ven como algo más llamativo que los otros oficios, cuando el Señor en su palabra nos dice que esto es un llamado. Algunos los constituye doctores, a otros evangelistas, a otros apóstoles. Es decir, que esto no se debe buscar por eh, que estos oficios no se deben buscar de manera desordenada, o, o de cierta manera intentando buscar el favor de, y el aprecio de los directores para que me pongan en el lugar que yo deseo. No, si es algo que es de Dios, el Señor me va a llevar al oficio que Él desee que yo desempeñe, ya sea predicando, ya sea haciendo una liberación, ya sea como algunos santos que los ponían de porteros. El Señor me va a llevar donde Él me quiere llevar. Entonces, esta es una desfiguración y una deformación muy común en las comunidades, ser más obedientes a la voz de uno que a la voz de otros, ser más diligentes frente a unos que frente a otros, ser más prestos delante de aquellos que me pueden retribuir con algún favor, ¿sí? Y entonces el Señor nos llama a tener una vida interior, y que nuestra obediencia sea sin, sin miramientos, que no sea selectiva, que sea un deseo de servir a las mociones del Espíritu Santo más que a mis propios caprichos y mis propios deseos, a mis propias aspiraciones. En el mundo es común que la gente aspire por escalar o llegar a lugares, pero entre los cristianos no debe ser así. Ya tenemos lo más valioso, que es nuestro Señor. Lo demás será añadidura. El lugar donde estemos y el oficio que desempeñemos, eso le corresponde a nuestro Señor. A nosotros nos corresponde servir y amar a las mociones del Espíritu Santo. El Señor irá organizando todo lo demás. Les quería compartir una frase que me parece muy buena, de San José María Escriba de Balaguer. Te mandan una cosa que crees estéril y difícil, hazla y verás que es fácil y fecunda. Cuando el que gobierna está unido a nuestro Señor, tenemos que tener la certeza de que también allí está la voz de Dios, ¿cierto? Y muchas veces nosotros no entendemos la voluntad de Dios, sino en cuanto ha pasado el acontecimiento, ¿sí? Uno puede decir, o pudo haber dicho Noé, pero ¿qué sentido tiene construir una barca en medio del desierto? ¿Qué sentido tiene esto? No lo podía prever, no lo podía ver, porque no conocía los acontecimientos con certeza de lo que iba a pasar más adelante. Pero si vemos desde el futuro hacia atrás, como por un espejo retrovisor, podemos decir es que tenía todo sentido, aunque no se entendiera en algún momento, tenía todo el sentido, porque el Señor conoce el presente, el pasado y el futuro, nosotros no, ¿cierto? Entonces, para nosotros en algún momento puede decir, ¿y yo por qué estoy aquí? ¿Por qué me ponen a hacer esto que tal vez no siento que sea en lo que mejor me puede desempeñar? Pero si dejamos que las cosas vayan pasando, podemos ver lo que el Señor está hilando, ¿sí? Detrás de cada mandato que nos dan nuestros directores. Es como el ejemplo que ponen de aquellas madres que hacían algunos bordados, no sé exactamente cuál era el nombre de esto, algún tejido, y si uno lo ve de la parte
inferior veía simplemente hilos, pero si lo veía desde la parte superior se veía pues, la belleza del bordado, y así muchas veces pasa con los acontecimientos que Dios nos pide, ¿sí? Muchas veces no entendemos y parece que todo fuera desordenado, como muchas veces vemos que hay lluvia y que por encima, donde hay tierra, todo es fango y todo es caos, pero por debajo está floreciendo la vida y es necesario ese caos, es necesario esa turbulencia, es necesario ese barro para que en el fondo de la tierra empiece a crecer la vida. Si no, es imposible que crezca. Entonces muchas veces podemos ver cómo el Señor nos pone acontecimientos que parecen caos, pero que terminan siendo de provecho si los vemos desde, desde el futuro, o sea, si los vemos después de que han pasado los acontecimientos, como si fuera por un espejo retrovisor. Allí es que podemos decir, ah, ya entiendo por qué pasó esto, o, por, o debido a que pasó esto, aunque en el momento no lo entendí, aunque en el momento no me gustó, pude ver que fue de gran ayuda para mi alma. El Señor en su palabra nos pone grandes ejemplos de obediencia. Podemos ver que Él fue obediente hasta la muerte de cruz, ¿cierto? Fue totalmente obediente. Fue obediente a sus padres hasta los 30 años, porque según la cultura judía, hasta los 30 años se considera una persona mayor de edad. Vemos como el Señor, la Santísima Virgen María, vemos como San José fue obediente a la voz de Dios en los sueños. Vemos como las almas que están muy unidas a Cristo tienen como esa virtud y esa cualidad. La obediencia, nos va a decir Concepción Cabrera de Armida, es como la madre de la mortificación. Nos va a proponer esta imagen, la obediencia como la madre de la mortificación. Y San José María Escrivá de Balaguer nos va a decir que la obediencia es la mortificación de la razón, ¿cierto? Porque es como un renunciar a nosotros mismos, a mi querer, ¿sí? En cuanto a la obediencia, vemos el ejemplo de la Santísima Virgen María, que dijo cómo será posible esto. Vemos el ejemplo de San Pablo, que le dijo a Pedro el error que estaba cometiendo. Entonces puede haber eh, un- puede haber, podemos entender de mala manera la obediencia como el simplemente cerrar los ojos y hacer todo lo que nos pidan. Y es importante obedecer, pero también es importante señalar como en un barco. Aunque uno es el que va llevando el timón y uno está totalmente confiado en el que lleva el timón, lo va a hacer de buena manera. En un barco no solo está la persona que lleva el timón, también está el que está en la proa, el que está en la popa. Alguno estará mirando los peligros que vienen más adelante, otro estará mirando los peligros que vienen, que están atrás, otro estará mirando los peligros que hay en, en- al lado y lado del barco. Y lo mismo así es en la vida cristiana, en las comunidades. Aunque uno es el que lleva el gobierno, ¿cierto? Nosotros como miembros de las comunidades, como miembros eh, de una familia o como integrantes de un equipo de trabajo, también tenemos como esa obligación de decir, venga, esto a mí me parece que si se hace de esta manera sería mejor. Considero que por esta y por esta razón esto no está bien, ¿cierto? Y ya en últimas, pues el Señor le mostrará a esta persona, al que va dirigiendo, si esto es coherente o si no es coherente, si es apropiado o no es apropiado, pero no debemos como estar totalmente pasivos, ser obedientes, pero también
aportar, porque el Espíritu Santo está en todos y habla a través de todos, ¿cierto? Lo vemos que el Papa, aunque tiene la potestad, ¿sí?, de declarar leyes, aunque tiene toda la potestad dada por Cristo, en toda la historia de la Iglesia, solo lo ha hecho una vez, sin hacer concilios. Fue cuando se declaró el dogma de la Inmaculada Concepción. Es la única vez en la historia de la Iglesia, durante todos los años que ha existido la Iglesia, durante todos los papas que han pasado por la Iglesia, solo en una oportunidad el Papa se pronunció de manera escátera. Fue en el momento que se pronunció el dogma de la Inmaculada Concepción. Todos los demás dogmas, todas las demás leyes, todo lo demás que la Iglesia nos propone en materia de fe se ha llevado a cabo o se ha eh, concluido después de un concilio, ¿sí?, que es la reunión de muchos obispos en las cuales todos dan sus aportes, en las cuales seguramente están en oración, ¿cierto? Y al final de, de escuchar a todos estos obispos, que son muchos o la mayoría de los que conforman la iglesia, después de esto es que se sacan las conclusiones, dándonos a entender que aunque la iglesia es gobernada por el Papa, siempre está dispuesta a escuchar a sus ovejas, siempre está dispuesta